Evolución cultural, histórica y algún ejemplo también en el ámbito de la religión, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Filippo Balduccini fue historiador del arte italiano, sucedió a Vasari en su tarea de historiador del arte, fue consejero artístico de Cosme III de Médicis. Bueno, esa familia tuvo un poder en aquella época, en el Renacimiento y la Edad Moderna, mm, bastante importante en la historia de Italia del Renacimiento y del periodo, vamos, de la Edad Moderna del país, y reorganizó las colecciones mediceas de dibujos. Y una de las obras es Diccionario Toscano del Arte de Dibujar de 1681. José de Oviedo y Baños fue escritor venezolano, procedente de una acaudalada familia española. Con 14 años se marchó con su tío a Venezuela. Su tío fue el obispo Diego de Baños y Sotomayor. Estableció ya en Caracas, sirvió de secretario de su ilustre pariente, se casó y adquirió propiedades, se dedicó a confiar en crónicas y documentos, y una de las obras más importantes, Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela en 1723. Un hombre que gracias a su tío o a su familia, sobre todo a su tío, pues, bueno, pudo hacer vida prácticamente en Venezuela y luego también ayudante. Guillermo Fulón Cardiff fue historiador y jesuita argentino, fue un destacado investigador de la historia de la colonia y de la Iglesia en América, especialmente en la obra educadora de España y el continente. Criado en el seno de una estricta colectividad inglesa de su ciudad natal, entró con 13 años en la comunidad de jesuitas, donde permaneció solo un año, y posteriormente en la Universidad de Washington, ciudad donde entró definitivamente ya en la Compañía de Jesús. Un hombre, bueno, que fue historiador, pero luego más tarde estuvo dentro del ámbito de la religión. Benjamín Vicuña Mackenna fue historiador y político chileno. En su juventud participó en los movimientos liberales opositores a los gobiernos conservadores. Tras el fracaso de estos, en 1851 huyó a California, se fue a Estados Unidos, y a partir de ahí estuvo también en Europa. En sus viajes al viejo continente se ocupó de investigar en los archivos históricos, reunió así un importante acopio documental que usó en la preparación de su enorme obra historiográfica. En 1872, nombrado intendente de Santiago, cargo en el que emprendió una labor sin precedentes en la modernización urbana de la capital de Chile. Cuando estalló la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, en 1879, se convirtió en el principal animador del espíritu patriótico como orador, periodista e historiador. Y una de las obras es Historia de la Revolución del Perú. Un hombre, bueno, que se prendió prácticamente, fue desterrado, bueno, pues, acaso dentro de ello, bueno, estuvo fuera de su país, estuvo en Estados Unidos, en Europa también, y en Europa donde pasó grandes tiempos, donde comenzó a recopilar la historia, y bueno, luego fue una de las principales figuras políticas durante la Guerra del Pacífico. Juan Emilio Oleray fue historiador y escritor paraguayo, perteneció a la generación de 1900 y cuya prosa de investigación histórica estuvo considerado un ejemplo de estilo. Su defensa entendida de la figura del mariscal Francisco Solano López tuvo fundamental influencia para la reivindicación histórica del héroe. Desde una posición diametralmente opuesta a Ceballos, quien condenaba a López, pudo demostrar como fruto de su investigación histórica que la mayoría de los crímenes que se imputaban al mariscal eran falsedades difundidas por los vendedores para justificar la guerra. Y la obra es Nuestra epopeya de 1919. Alberto Gutiérrez fue escritor y diplomático boliviano, secretario de delegación en Estados Unidos y ministro en Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Gran Bretaña en 1925. También fue senador y ministro de Relaciones Exteriores en 1918 en su país, pero la mayor parte estuvo fuera de su país. No la transcurrió su vida ni política ni artística dentro del ámbito de la literatura. Y la obra es Paradojas de 1908. Jordanes o Jornández fue historiador latino de origen alano, escribió una obra de los godos y una historia universal, y la obra es sobre el origen y las hazañas de los getas del año 551. Boecio fue filósofo, poeta y político latino, representante del neoplatonismo, se inclinó por el estoicismo y las ciencias exactas, y se erigió en uno de los fundadores de la filosofía cristiana de Occidente. La obra es de la consolidación de la filosofía. Boeckio fue uno de los filósofos más importantes del ámbito del cristianismo, sobre todo en el pensamiento y sobre todo más por la herencia del neoplatonismo. Que yo lo comento, cuando se intentó llevar a cabo por parte de otros filósofos ya posteriores a Platón, como Plotino, que Plotino fue el fundador del neoplatonismo, ese pensamiento neoplatonista, se llevó luego a cabo en la Edad Media, cuando ya la religión tenía un poder bastante fuerte y además el apoyo de las monarquías europeas, provocó al final que luego, mm,
todo el mundo pensase que el neoplatonismo o las ideas platónicas fuesen la herencia del pensamiento cristiano. No es así. El problema es que todo se entremezcló y provocó al final, pues que sí, que claro, el mundo de las ideas, el mundo de los sentidos que hablaba Platón, luego se llevó a cabo al mundo medieval dentro del pensamiento y de la historia y dijeron, bueno, pues hay dos mundos. Dios es el ser supremo, que es todo lo que fue la originalidad del mundo, y luego el mundo terrenal, que es pues todo lo negativo, lo contrario, y que hay muchos problemas. Nada tiene que ver con eso en el pensamiento platónico. Pero esto lo recuerdo yo siendo historiador, que lo comento aquí, para, bueno, pues que se entienda un pelín. Y algo mejor es el pensamiento de Platón. Cayo Cornelio Tácito fue historiador romano. Tuvo una carrera política brillante que lo llevó al Senado, así como ejercer el cargo de cónsul. Se casó con la hija de Gneo Julio Agrícola, general romano que luchó en Britania, de quien escribió una biografía. El tono del autor refleja también una cierta nostalgia por los tiempos de la República y de las grandezas romanas. Y la obra es Agrícola, que es la que dedicó al propio general que luchó en Britania. Procopio fue historiador bizantino, principal historiador de la época de Justiniano, primero el emperador del Imperio Bizantino. La obra es Libro de las Guerras. De los años 545 y 554 fue notable por su exactitud y su imparcialidad. Y Arriano fue filósofo e historiador griego. Ambos dejaron huella en el pensamiento occidental del mundo. Benito de Nursia fue monje cristiano considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente y venerado como santo de las tres iglesias, católica, la ortodoxa y la luterana. Y la obra es Regla de los Monasterios, que es bueno, que es justo además la obra primordial del propio monje, porque con él se llevaron a cabo ciertos cambios en las estructuras eclesiásticas del mundo occidental. Samuel Eliot Morison fue historiador estadounidense. Tuvo dos premios Pulitzer, uno en 1943, otro en 1960, y a partir de ahí, los viajes que realizó a Europa, donde completó su formación en París, después de estudiar en Estados Unidos, la Escuela de St. Paul en Concord, y también en la Universidad de Harvard, sirvió en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Y en 1915 comenzó a dar clases de historia en Harvard. Y la obra es de Oxford, History of American People. Jefferson Hamilton fue historiador y economista estadounidense. Realizó importantes estudios sobre la economía española de la Edad Moderna, sobre todo de los siglos XVI y XVII. La tesis doctoral es Historia de la moneda y de los precios en Andalucía durante todo el periodo del siglo XVI y siglo XVII, que son 1503-1660, todo el periodo de Andalucía. Y la obra es Precios, Salarios y la Revolución de 1935. Ambos fueron importantes historiadores en el ámbito de Estados Unidos, pero sobre todo Jefferson Hamilton también fue considerado un hispanista. Eric Hobsbawm fue historiador, él británico, pero de origen polaco, y bueno, de los más prestigiosos en el ámbito de la historiografía contemporánea marxista, y autor de diversas obras sobre la revolución industrial, los movimientos sociales preindustriales, la historia europea contemporánea y también la metodología de la historia. ¿Qué pasó? Que sus padres murieron muy jóvenes, sobre todo su padre murió en 1929, luego su madre también, y que provocó que sus tíos se hiciesen cargo pues, de él y, bueno, y de la familia. Y bueno, el propio Hobsbawm, pues ¿qué pasó? Se trasladaron directamente en 1933 a Londres con la subida al poder de Hitler. Y luego, pues una de las obras es Historia del siglo XX de 1994. James Brice fue historiador, escritor y político británico, una de las personalidades más importantes o de las personalidades más importantes del periodo victoriano. Y mira que hubo grandes, que entre ellas está Virginia Woolf, como una de las escritoras femeninas más importantes de aquel periodo, y otros tantos círculos del ámbito anglosajón. Especialmente famoso por su estudio de la Constitución de Estados Unidos, que se consideró todavía como una obra clásica de la materia. Y una de las obras es El Sacro Imperio Romano de 1864. Ambos dejaron huella, como los anteriores, en la cultura y sobre todo en la historia anglosajona. Dos religiosos que fueron historiadores. Fray Diego Durán fue historiador y religioso español, autor de tres obras importantes sobre la cultura e historia americana prehispánica. La obra es El calendario de 1579. Andrés Bernaldez fue historiador y eclesiástico español. Fue cura de los Palacios, villa que estaba cercana en Sevilla desde 1488, y capellán del influyente arzobispo
bueno, Diego de Deza o don Diego de Deza, lo que le dio ocasión para tratar a diversos como el Marqués de Cádiz y Cristóbal Colón. La obra es Historia de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel de 1856, que fue la primera crónica histórica conocida que llevó casi a término la reseña del glorioso reinado. Una obra que se publicó póstumamente, porque fue ya en el siglo XIX. Ernest Lavis fue historiador francés, alumno de la École Normale Supérieure, que es la Escuela Normal Superior. Trabajó luego como adjunto del Ministerio de Instrucción Pública, del que era titular también el historiador Victor Duruy, y preceptor del Príncipe Imperial. Enseñó en el Liceo Henri IV y fue maitre de Conference de la École Normale en 1878, centro que dirigía entre 1904 y 1918. Profesor de la Sorbona entre 1880 y 1904, director de la Revue de París a partir de 1894 y académico de Francia desde 1892. La obra es historia general desde el siglo IV hasta nuestros días, de 1893 1900. Por cierto, hasta nuestros días no es hasta el siglo XXI, es prácticamente hasta principios del siglo XX y sobre todo el siglo XIX, que es lo que desarrolló el propio Lavis. Émile Mal fue historiador de arte francés, hijo de un ingeniero de minas, cursó sus estudios en el Liceo Saint-Étienne y en 1883 entró en la escuela normal. Pasó la prueba de aptitud con el número 1 y sucesivamente fue profesor de Saint-Étienne, donde había estudiado, y por fin en París a partir de 1893. La obra es Roma es el Vieilles Églises de 1942. Werner Sombart fue historiador, sociólogo y economista alemán, inclinado por Schmoller a los estudios históricos, que cultivó asimismo en Italia en la Universidad de Pisa. Se graduó en la capital germana en 1888, luego fue síndico de la Cámara de Comercio de Brenda durante 10 años, entre 1880 y 1890, profesor también de economía en la Universidad de Breslau en 1890. Pasó después a Berlín en 1906, donde enseñó primeramente en la Escuela Superior de Comercio y más tarde ya en 1917 en la universidad. Y una de las obras es El socialismo y el movimiento social en el siglo XIX, de 1896. Él al principio se acercó a ese pensamiento del socialismo, del marxismo, y también, bueno, pues tuvo también ese pensamiento por parte de lo que surgió, sobre todo en el siglo XIX, con Marx y Engels, que tuvieron un papel destacado como un pensamiento igual que el socialismo que llamaron los marxistas utópico o el anarquismo. ¿No? Fueron tres planteamientos dentro de la filosofía contemporánea muy importante que el objetivo fue bueno, pues, dar un papel predominante junto con el capitalismo que surgió en el siglo XVIII. Manuel Gómez Moreno Martínez fue historiador y arqueólogo español, el principal historiador de arte del siglo XX. Culminó el desciframiento de la escritura ibérica y la obra es la escritura ibérica y su lenguaje de 1948. Ramón Castellano de Torres fue pintor español. La obra que se encuentra en la diapositiva es Composición 1058 de 2008. Vicente Lampérez y Romea fue arquitecto e historiador español. La obra es Arquitectura civil entre los siglos I al XVIII de 1922, que se publicó en Madrid. Ambos dejaron huella en la historia del arte, en la historia y sobre todo en el ámbito artístico de nuestro país desde el siglo XIX hasta el siglo. Giulio Carlo Argan fue historiador y crítico de arte italiano. Como ensayista de su generación recibió la influencia del gran historiador y crítico literario Benedetto Croce y de Carlo Ludovico Raggiante. La obra es el arte del siglo XX de 1977. Un hombre que, por la influencia de uno de los principales historiadores, sobre todo como Croce, que dejaron huella en el arte italiano y aparte también de Raggiante. Él fue también un historiador importante del siglo XX. Nicolae Iorga fue historiador, escritor y político rumano. Uno de los principales representantes de la literatura de su país. Y con él lo que intentó fue que los sucesores bueno, dejasen huella también eh, en la literatura de su país y en el ámbito de las ciencias sociales. Es decir, él fue como uno de los principales eh, intelectuales más importantes del país y lo que intentó fue dejar su huella para que los futuros intelectuales, escritores, historiadores o artistas en general continuasen su obra y bueno, dejasen la huella la huella artística, la huella
social o de las ciencias sociales en Rumanía. Y la obra es Historia del pueblo rumano en el marco de la organización estatal de 1905. Juan Natalicio González fue escritor y político paraguayo, dirigente del Partido Colorado y presidente de la República en 1948. Y justo al año siguiente, un golpe de Estado lo derrocó en 1949. Escribió varios estudios históricos y libros de poesía en guaraní, también en castellano, y una de las obras es Cómo se construye una nación de 1950. Carlos Guidi Hispano fue poeta argentino. Bueno, perteneció al romanticismo. Y una de las obras es Carta Confidencial de 1971. Con ello finalizo. Comentar que he hablado pues, de diversas estructuras en el ámbito cultural desde la edad antigua, en el mundo occidental y algún eclesiástico. Y si os ha gustado este vídeo, soy historiador, y darle a like, suscribiros, poner comentarios, y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo.